Estás escuchando Asuntos y Rollos de Hermanas, el podcast, episodio 8, Brandon Sanderson y literatura de fantasía. Soy Lili. Soy Cintia. Somos mamás. Somos esposas. Somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y somos hermanas. Que a la distancia nos reunimos cada semana para platicar y grabar este podcast para ti. Hablaremos de pop culture, relaciones humanas, literatura, desarrollo personal y mucho más. Escúchanos aquí, en Asuntos y Rollos de Hermanas, el podcast. Hola, hola. Estamos ya aquí para un nuevo episodio de nuestro podcast y estoy muy contenta de este tema que vamos a hablar porque es un tema para mí totalmente nuevo en el contexto del autor del que vamos a hablar. O sea, no es que no sepa nada del tema en el sentido de que he vivido y crecido en un país donde se habla de leyendas, de historias. Puerto Lili nos va a contar un poquito más. Ok, entonces hoy decidimos hablar de ciencia ficción y fantasía y específicamente de un autor. Su nombre es Brandon Sanderson. Pero queremos empezar con la idea de por qué es que nos gustan como seres humanos este tipo de historias, ¿no? Este tipo de historias fantásticas. Yo no sé a ti, Cinti, pero yo desde que estaba chiquita, o sea, a mí me encantaban los cuentos de hadas, ¿no? O sea, con magos, con todas esto, no sé qué, la hada madrina, todo ese tipo de, ¿no? Porque digo, es romance, Merlín, pero hay magia, obviamente. Merlín, claro, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, desde chiquitos como que nos gustan esas cosas, por lo menos a nosotros. Yo creo que a mucha gente, Sí. ¿no? Y incluso, por ejemplo, en la mitología griega, que era para mí también así como era de, o sea, de unas historias muy fantásticas y a veces un poco locas, pero también me parecían muy interesantes, ¿no? Y las leyendas oaxaqueñas sí. o de otros lugares de México, porque tenemos leyendas, ¿no? Como país, historias. Sí, muchísimas, ¿no? La de, no sé, tantas que hay. En como que cada cultura en México tiene sus propias leyendas. En la península, en Oaxaca, o sea, incluso la propia historia de México, ¿no? Realmente, ¿no? El nopal con la serpiente, ¿no? Y el águila devorador, o sea, así se hizo Tenochtitlan, ¿no? Entonces, te digo, tenemos esas historias que vienen de toda la vida, que son así como estos mitos de fantasía, ¿no? Sí, o de magia. Y sí, precisamente tomando una clase en la universidad, hablaban precisamente de toda esta parte fantasiosa de las historias de todas las civilizaciones, ¿no? Desde las primeras civilizaciones del mundo tienen estas historias fantásticas y leyendas de personas que van como al mundo de los espíritus o van al otro lado y cómo regresan y cómo, o sea, esto es una parte de esta mitología y la verdad es que como naturaleza humana nos parece fantástico y podemos hablar desde leyendas de muy antiguas hasta la actualidad, la fantasía y cómo a lo largo de la literatura definitivamente hay nuevas historias, nuevas fantasías. Y tú eres una persona que le encanta esta parte, que realmente te has metido a leerlo, a estudiarlo. Yo la verdad me he dedicado muchísimo en los últimos años a leer otro tipo de cosas, pero me encanta que nos traigas esto porque la verdad a mí me fascina, ¿no? A mí la verdad en particular, el romance, por ejemplo, me encanta. O sea, desde Jane Austen, ya sabes, que nos encanta leer Orgullo y Prejuicio, de esas historias. ¿No? Y no son tan fantásticas, pero tienen también su lado lindo. Sí, y yo creo que la mayoría de historias, o sea, cuando es una historia completa, tiene un poquito de todo, ¿no? Tiene un poquito de romance, tiene un poquito de algo increíble, tiene un poquito de esos, ¿cómo se dice? Characters. Personajes que son completos y redondos y llenos de diferentes matices, ¿no? Que te hacen verte a ti mismo de alguna forma o de otra. Por ejemplo, recuerdo, o sea, pero incluso como latinos, yo creo que tenemos, o sea, esto ¿no? del realismo mágico, ¿no? ¿No? ¿Cuántos libros hay de realismo mágico? De realismo mágico, que es Colombia, muy conocido por el realismo mágico colombiano. Y ya sabes, ¿no? Por eso de ahí está basada esta historia hermosa de la nueva de Disney. Sí, la de Encanto. La de Encanto, ¿no?
Pero pues digo, tenemos a los 100 años de soledad, luego vas con la chilena, esta que tiene la de La Casa de los Espíritus, luego la mexicana, ¿cómo se llama la autora de Agua para Chocolate? Me la pones difícil, la verdad, no Se me recuerdo. fue ahorita. Pero no, o sea, tenemos historias en toda Latinoamérica sobre este tipo de historias que tienen algo de fantástico, tienen algo de mágico, ¿no? Si tú me preguntas a mí, una de las historias que más me impactó en la adolescencia fue la de Habit, cuando empecé a introducirme esto, antes de que saliera El Señor de los Anillos y la película y todo esto, yo leí de Habit y Ujú. para mí fue así como, wow, ¿no? O sea, Sí, 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 o de sea, hecho fue un le digo a momento otra de gente wow. que es uno de tus libros favoritos, es El Hobbit, ¿no? Porque, Ujú, y que tú fuiste la que me introdujo de alguna forma a esas historias, y después ya cuando salió El Señor de los Anillos, pues ya vimos las películas, ¿no? Del Señor de los Señores, del Señor de los Anillos, pero esa fue como mi entrada también al mundo completamente de la fantasía, que es de esa forma, ¿no? Entonces, vámonos a ver, ¿quién es Brandon Sanderson? No realmente quién ujú. es, qué hace, de qué se trata, cómo lo descubrí, cómo lo encontré. Mira, Brandon Sanderson fue a BYU. Fue un estudiante de BYU en los noventas, a fines de los noventas, y empezó a escribir libros de fantasía mientras hacía su maestría. De hecho, los escritos toda su vida, o sea, él empezó a escribir desde los 14, 15 años, pero así seriamente durante su maestría y, y escribió 10 novelas mientras trabajaba como atendiendo un hotel en la noche. O sea que él estaba así en la parte de enfrente del hotel y, Ujú, durante todo el ciclo toda la noche, entonces sentaba ahí y se ponía a escribir, ¿no? Mientras que si ya pasaba algo, como realmente durante la noche pocas veces pasaban cosas, más bien su trabajo era estar ahí en caso de que pasara, ¿no? Entonces le ujú, permitía sentarse simplemente ahí y escribir y escribir y escribir. Y escribió 10 novelas, trató de publicarlas todas y no le cosa, les decían que no, le decían que no, le decían que no, ujú, hasta que por fin llegó, hasta que alguien le dijo que sí, ¿no? Y en ese momento fue cuando estaba él empezando a salir con la que ahora es su esposa, ¿no? Entonces, el primer libro que vendió se llama El Elantris, aunque realmente fue la sexta novela que escribió, ¿no? Entonces, él, te digo, él es constante. Lo que él tiene es que es muy constante y no deja de hacer las cosas. Entonces, poco a poco, y es una lección que aprendió de él, ¿no? Su perseverancia. Y él siempre dice, yo era terrible cuando empecé a escribir libros, o sea, era muy malo, ¿no? Pero como nunca lo dejé de hacer, y era que es algo que él tenía que hacer, ¿no? Tenía que escribir y escribía todos los días, o sea, 4 o 5 horas, ¿no? Entonces, poco a poco empezó a ser mejor, empezó a ser mejor, empezó a ser mejor. Entonces, el día que yo lo descubrí fue porque estaba yo aburrida, como de costumbre, ¿no? Siempre estoy aburrida y siempre, por eso siempre estoy buscando cosas que leer, ¿no? Entonces, un día estaba yo buscando qué leer y se me ocurrió um, comprar, o sea, adquirir Audible de Amazon, ¿no? No ujú, es comercial, pero porque me gusta escuchar. O sea, puedo trabajar y escuchar al mismo tiempo cosas, música, pero ¿por qué no libros, no? Entonces, un día dije, bueno, lo voy a comprar. Y buscándole ahí, dije, bueno, hay muchos libros aquí que no son muy apropiados precisamente para todo el mundo, ¿no? Y quiero algo interesante, quiero algo no redondo, quiero algo que realmente me guste, pero que no tenga yo que estarme preocupando porque pueda ser demasiado, yo qué sé, que tenga cosas inapropiadas, ¿no? ujú. O mucha violencia o, o muchas escenas explícitas de sexo, ¿no? Entonces dije, no, o sea, tenemos que buscar algo que no esté. Entonces se me ocurrió, dije, ¿qué pasa si busco autores que son miembros de la iglesia? ¿No? Dice, probablemente no tengan tanta cosa, lo más seguro es que no tengan tanta cosa, ¿no? Entonces, entre la lista salió Brandon Sanderson. Y entonces empecé a buscar lo que tenía y las descripciones de sus libros y dije, son interesantes, vamos a ver qué sale, ¿no? Pues la primera novela que escuché, leí, bueno, o escuché de él fue El Elantris, que fue precisamente la primera novela que... Y es una novela
sola, no es una trilogía, no es nada, es una sola novela, como de 18 horas, ¿no? O sea, es una novela gordita, porque él no escribe nada chiquito, ¿no? Pero, o sea, pero me metió totalmente a su mundo, era como una combinación de un cuento de hadas con, ¿no? Partes muy, muy cómicas, con mucha acción, un mundo totalmente creado para específicamente para este mundo de donde viven estos personajes, ¿no? Con política, con religión, con ideas, ¿no? Y lo que me encantó fue que sus personajes son totalmente, aquí le decimos three-dimensional, ¿no? O sea, son tridimensionales, tienen todo, o sea, puedes, ¿no? Y entiendes sus motivos, entiendes cómo evolucionan, cómo cambian. Todos sus personajes tienden a tener un arc, ¿no? No solamente el del héroe normal que conocemos, ¿no? Sino que es un poquito diferente, ¿no? O sea, son muy humanos en este mundo fantástico, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me agarró y de ahí ya me agarré a escuchar y a leer todos los libros de Brandon Sanderson que pudiera yo encontrar. Y si no los he leído todos es porque yo creo que sí he leído la gran mayoría, el 95% de todo lo que ha escrito este hombre. O sea que Publicado, obviamente. publicado. No, porque de hecho acaba de escribir 4 novelas, nada más durante COVID. Eso es lo que tiene también, que tiene más de 35 libros. O sea, él escribe como 2, 3 libros por año. Y eso nadie en el mundo de la fantasía lo hace, al nivel que él lo hace. Porque esa es la otra cosa, que no es como que es de ese tipo de autores que solamente es de un nicho, o sea, no es solamente o todos los miembros de la iglesia lo escuchan y ellos son los que están escuchando. No, 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 no. Él abarca tanta gente, es tan popular y tan conocido que está considerado uno de los 3 autores de fantasía más populares en el mundo. O sea, no es como que solamente aquí, ¿no? Entonces eso es lo que me parece también, me parece muy, muy interesante que a tanta gente le parezca, ¿no? Se apasione y le guste. Sí, y definitivamente es por lo que tú comentas y por todo lo que hemos estado, bueno, lo que he estado viendo, que me mandas de investigación, ¿no? Que ve esto, que ve el otro. La verdad es que puedo ver cómo es un autor muy prolífico, se llama, ¿no? Se dice, y, y actual y relativamente joven, porque he visto fotos de él y se ve bastante joven, o sea, no se ve Sí, o sea, grande. realmente yo creo que él tendrá unos 45 años, o sea, no sé su edad exacta, pero sí, no, o sea, así, porque se graduó unos años antes que yo llegara a BYU, o sea, que tampoco somos tan diferentes de edad. Entonces, pues Sí. te digo, es relativamente joven y me parece que hace un trabajo increíble. Y tú me estabas contando parte de las razones que tú le has escuchado a él decir de por qué empezó a escribir, ¿no? Sí. Y me gustaría que lo comentaras aquí, ¿no? ¿Qué lo llevó a él a empezar a escribir? Sí, una de las razones que él comenta, y yo creo que es porque él nunca lo ha dicho, pero yo tengo mis sospechas de que es neurodiverso, o sea que o sea, él no piensa como la mayoría de la gente piensa, ¿no? Entonces le cuesta trabajo entender sentimientos de la gente en general, o sea, le cuesta trabajo como simplemente conmoverse por cosas que la gente normal se conmueve, ¿no? Entonces él decía que a él lo que le ayudaban eran las historias. Entonces, por ejemplo, las historias eran lo que lo hacían identificarse con los sentimientos de la gente, lo que le hacían comprender por qué esta persona se siente de esta manera o de esta manera, ¿no? Entonces, o sea, lo que tienen las historias en general, yo creo que es que nos ayudan a entender a otras personas que no son como nosotros. Entonces él siempre como le preguntan, ¿por qué escribes lo que escribes? O sea, ¿de dónde sacas estas ideas? Porque, o sea, muchos de sus personajes no son, siempre hay religión, o sea, para empezar, siempre hay religión en sus libros. Todos sus libros tienen algún tipo de religión. Segunda,
en mayoría de sus libros hay alguien que no cree en esa religión, que no cree, no le entiende, o sea, y de hecho mucha parte de su libro es tratar de desarmar la creencia de las gentes. ¿Por qué es que creen en esto y por qué es ridículo? ¿No? Entonces mucha gente pensaría, o está tratando de hacer un punto para alguien que, o sea, mucha gente de hecho que no saben el background de Sanderson piensan que es ateo, ¿no? Porque siempre está buscando la perspectiva de alguien diferente a él. Entonces es lo que él dice, o sea, no es que, pues, que yo no estoy tratando de hacer el punto de nadie en particular, estoy simplemente, haciendo, compartiendo diferentes puntos de vista y cómo esa persona desde su punto de vista actuaría a esta misma situación, ¿no? Yo actuaría diferente, pero esta persona no. Entonces me dice, me permite entender a otra gente, porque él tiene que hacer la investigación para saber cómo piensan esas personas. Simplemente me dice, y no porque estoy yo tratando de creer otras cosas, pero me dice, mi fe o lo que yo pienso está grabado en mis experiencias, en mi relación con Dios. Pero entiendo que hay gente a la que no tiene esa experiencia. También entiendo que hay religiones que no están basadas en verdad. También entiendo que hay muchas razones sociales por las que creemos y pensamos ciertas cosas que no tienen nada que ver con la religión, ¿no? Entonces eso es lo que él hace, o sea, él trata de desarmar todo esto y cuando te metes realmente a todas las cosas, o sea, a mí me gusta, hay gente que se queja de esa parte de sus libros, pero a mí en lo personal me gusta que me dé otras perspectivas y que me ayude a identificar a otras personas que pueden ser buenas y simplemente no creer lo mismo que yo. Uh-huh. ¿No? Entonces, me encanta porque lo que está haciendo es como muy de una persona que realmente se mete a hacer su investigación, se mete a los personajes, entiende de dónde vienen, las historias que tienen detrás y cómo a lo largo del libro, de la historia, se va saliendo, ¿no? Va saliendo de dónde vienen, va saliendo qué es lo que los mueve, y entonces van logrando redimirse quizás en algún momento de la historia, y en algún momento de la historia, pues ya, ¿no? Se sabe qué pasó con ellos. Uh-huh. Claro, que la mayoría de sus personajes tienen momentos en los que son villanos o empiezan como villanos, pero de repente empiezan a entender por qué es que se comportan de la forma en la que se comportan. Y una cosa que él dice, que a mí me parece muy interesante también, es que hay gente que lo critica, o algunos de sus críticos le dicen, es que, por qué tienen sus personajes que siempre son positivos o que de alguna manera tienen un momento en el que los entiende? O sea, como que es demasiado positivo su mensaje para mucha gente, ¿no? Y están acostumbrados, por ejemplo, a Game of Thrones, ¿no? No sé si alguna vez escuchaste He escuchado. Juego sí, de Thrones. The Thrones. Uh-huh. Sí, yeah. Lo que pasa es que en español, o sea, aquí lo manejan igual el nombre. Uh-huh. ¿No? Entonces todo es una matanza, todo el mundo se odia, venganzas, complots, ¿no? Para eliminar a alguien. O sea, nunca hay así como que de momentos piensas, dices, bueno, ¿cómo es que redimes a este character? Este personaje, porque siempre está queriendo hacer la maldad, ¿no? O incluso si pareciera que de repente se vuelve un poquito bueno, ves una humanidad, de repente, no, el mundo es tan terrible que va a regresar a la oscuridad, ¿no? Entonces, mucho de la fantasía que se escribe hoy es así. Entonces mucha gente le preguntaba, bueno, pero tus personajes no son así, porque tus historias son así, ¿por qué? Entonces decía, porque en mi experiencia, los seres humanos están tratando de ser mejores personas. Me dice, porque se da todas mis experiencias con todo tipo de gente, están tratando de ser mejores que fueron ayer. Están tratando de entender por qué hacen lo que hacen. Están tratando de ser mejores padres, de ser mejores hermanos, de mejorar. Me dice, es algo que la mayoría de seres humanos hacen. La mayoría de seres humanos son buenos. Simplemente han pasado por cosas que los endurecen, que los hacen suspicaces,
¿no? Entonces, ese es el desbolsar todo eso, o sea, aún las personas malas tienen algo de bueno, ¿no? Y eso es lo que él explora en sus libros, ¿no? Entonces terminan siendo no, personajes que empiezan así como te caen de la patada cuando empiezan y de repente al final terminas entendiéndolos y hasta amándolos, ¿no? Porque dices, wow, todo lo que le ha pasado a esa persona y cómo ha cambiado y ves cómo va mejorando y cómo va cambiando y cómo va progresando en su camino. Entonces, esa es otra parte que a mí me encanta de lo que él escribe, Sí, ¿no? y es muy real, o sea, me queda claro que es muy real, o sea, yo que trabajo con personas, yo veo todo el deseo que las personas tienen de cambiar y de mejorar y de ser. Y la realidad es que todas las personas en el mundo, o sea, yo sí parto desde el punto de que hacen lo mejor que pueden, Sí. con toda la, digamos, todo el bagaje, todo lo que traen cargando de la vida, de las experiencias, de incluso de las experiencias de sus antepasados, ¿no? Que también estás cargando ciertas cosas culturales, ciertas cosas, ¿no? Entonces, eh, sí, yo sí coincido con su punto de vista y me diste la oportunidad de leer un libro de él. Sí. Y entonces yo me puse a intentar leerlo, intentar escucharlo en inglés y la verdad te soy muy honesta, en inglés había muchas palabras que yo no lograba entender, como que no lograba captar. Tal vez si lo hubiera leído, Sí. hubiera tenido la posibilidad de decir, mira, esta palabra no la entiendo, entonces la busco y ya le doy sentido a lo que dice, pero como lo vas a estar escuchando, era así como, ¿y eso qué? A ver, trataba de entender y Eso me sí. costaba. Y obviamente yo lo ataño a que mi inglés es muy técnico hacia lo que yo estudio y a la parte leo muchísimo en inglés, pero leo muchísimo de otro tipo de libros. Sí. Y este estilo pues me cuesta más. Entonces lo empecé a escuchar en español y me parece que es muy interesante los personajes. O sea, de entrada los personajes son muy interesantes. O sea, tienen como muchos enfoques, ¿sí? Y tienen es una historia interesante. O sea, la que estoy escuchando se llama Sí. El alma del emperador. Sí, te mandé una chiquita en lo que cabe, porque Brandon Ujú. Sanderson no escribe novelas cortas o historias cortas. O sea, eso hubiera sido lo ideal porque hizo las historias cortas, toma 15, 20 minutos leerlas, ¿no? Pero su intento de escribir algo corto es de 3 horas, ¿no? De 3 horas de escucharlas, o sea, qué sé. Entonces, eh, te mandé lo más corto que pude, pero si el alma del emperador realmente es un cuento largo, o una novela corta, como la quieras ver, ¿no? Y sí, o sea, aunque tiene simplemente como que 3, 4 personajes principales, aún así, sí son como, o sea, trata de meterse a entender a cada personaje cuáles son, ¿no?, sus ideales. Incluso hay un cambio en los dos, o sea, en los dos personajes principales. Sí. Hay un cambio, aún no Van, lees en una novela van chiquita. cambiando, o sea, a lo largo de su relación y de las experiencias que van teniendo en la historia, van cambiando. Y me parece muy interesante cómo empiezan desde el momento en que se encuentran y cómo se ven. Es chistoso, ¿no? Porque como Sí. se ven uno al otro como, como lo opuesto quizá de lo que son y como que no se conectan mucho, no se entienden. No, porque se Y con, juzgan porque desde hay el juicio, principio. obviamente, desde Sí. el principio ya entra con sus prejuicios, con sus juicios y con muchísimas cosas. Y a lo largo de la historia se ve cómo se van acercando, se van conectando, van teniendo como puntos similares de perspectivas. Y hasta dónde voy, que no he terminado todavía de escucharlo, están en un punto en el que ya son más curiosos, ¿no? Sí. Ya son más curiosos de qué estará pensando esta persona. O sea, ya no se van tanto al juicio, sino van más a la curiosidad de qué está pasando con esa persona y qué será, ¿no? Lo que los hace así. Exacto, ¿no? Entonces si quieren una recomendación de qué leer o dónde empezar, si les interesa escuchar a Sanderson, quizás una novela corta sería lo más adecuado. O sea, digo, El alma del emperador es una, pero quizás sea un poco más, como un poquito más pensada. O sea, no realmente, si quieren algo así como más leve, tiene novelas que son más como para niños, más para adultos jóvenes, que a lo mejor el vocabulario no es tan
pesado, porque a veces sí, lo que él tiene es que usa un vocabulario mucho más pesado y rebuscado cuando se van a historias ya para adultos, ¿no? Entonces, si quieren empezar por algo así más, está Nacidos de la Bruma, que Nacidos de la Bruma es una historia de una joven de 16 años que está abandonada, es huérfana, y la, y la encuentran un grupo de ladrones que quieren eliminar al dios de su mundo, porque digo, es un malvado, ¿no? Entonces quieren eliminarlo porque tiene a toda una raza de gente que la escala, las tienen como esclavas, ¿no? Ujú. Y esta chica tiene muchos poderes, pero ella no sabe que los tiene, una, y dos, no sabe cómo usarlos, y tampoco nunca ha tenido una familia, ¿no? Entonces este grupo de ladrones con poderes, y cada uno tiene un poder diferente, la recogen, la hacen parte de su familia, le enseñan lo que tiene que aprender, ¿no? Y poco a poco ella va cambiando, ¿no? Entonces tiene este mismo arco de los personajes, pero al mismo tiempo es una historia que es como que es más fácil de leer, um, pero sí es larga. Es una trilogía, son 3 libros, pero te la recomiendo, yo creo que es el mejor punto de entrada para lo que él hace. Y también hay otra, si no quieren nada que tenga que ver con eso, porque él tiene todo un universo, o sea, tiene libros, pero todos de alguna forma están conectados, ¿no? Entonces tiene todo el universo que es el Cosmere, lo que él llama Cosmere, y son todos sus libros que aunque temáticamente a lo mejor no estén conectados, de repente ves a 2 o 3 personajes que son los mismos, y de repente es como ¿qué pasó? ¿No? Y poco a poco empiezas a ver, oh, todo esto es un mismo universo, está de alguna forma conectado, ¿no? Y entre más avanzas a los libros de Sanderson, más te das cuenta que están más y más y más conectados. Pero no tienes que leerlos todos para disfrutar una historia, porque la historia es separada de todo el universo que Del tiene. resto de las demás. Sí. Pues muchas gracias, Lili. Ya me suena muy bien. Esta del alma del emperador es básicamente que están buscando crear un alma para el emperador. Y entonces esta chica que está esclavizada, o sea, más bien que la atraparon porque es estafadora. Es una falsificadora de arte y de todo. Lo que pasa es que Sí, en este falsifica todo. mundo, Y en ese universo hasta ya, pueden intentar sí, falsificar almas, ¿no? Entonces, entonces allá casi la obligan a falsificar el alma del emperador sí, y ella sabe que cuando ella termine este trabajo, la la van a van a matar. matar. Uh-huh. Entonces ella, al mismo tiempo que está tratando de avanzar con el trabajo y que se vea que sí está porque le están vigilando todo el tiempo, eh, ella al mismo tiempo que está avanzando con esto, necesita estar como crear un plan de escape, ¿no? Crear un plan de escape antes de que llegue la fecha, digamos, límite que le dieron 100 días, que fueron 98 realmente, y entonces la historia va avanzando como no de día por día, pero sí de como cuántos días, ¿no? Estamos Sí. en el día 12, ¿no? ¿Y qué está pasando el día 12? ¿Qué está pasando el día 15? Y ella está como con esta interesante de decir, bueno, esto está padre, lo que estoy haciendo está interesante, porque nunca antes lo había hecho, pero pues, está interesante hacer el alma del emperador, pero al mismo tiempo ¿Cómo me está voy? ¿Cómo me creando esta escapo? idea de cómo se escapa. Y ella menciona varias veces que le gusta mucho ser estafadora. El otro personaje le dice, pero es que, o sea, ¿cómo desperdicias tanto talento siendo falsificadora si pudieras hacer cosas originales, ¿no? Y ella así de, a mí me gusta falsificar, ¿no? Es Entonces, un arte bueno, el falsificar, ¿no? O no, sea, ella defiende de su ahí punto va de la vista. historia, ¿no? Y Claro, la verdad claro. sí me parece muy interesante. Y entonces, si quieres, vamos a Rapid Fire Sí, para ya concluir esta parte. me parece bien. No. Ok, Cintia. Del 1 al 10, ¿qué calificación le das a Sanderson? Ok, Con tu poca experiencia. Sí, sí. basado en estas pocas cosas que leí, bueno, que he escuchado de él, yo diría definitivamente un 10. O sea, la verdad la historia está interesante, es una perspectiva bastante nueva, ¿no? Esta fantasía de querer crear un alma, o sea, se me hace muy interesante. Sí. Y la parte de ver cómo los personajes van cambiando, ¿sí? Van evolucionando a lo largo de los días, ¿no? Que van viviendo, también me parece bastante interesante. Ok, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué? O sea, ¿le darías la oportunidad
a Brandon Sanderson de leer más libros de él? Sí, la verdad es que sí. Y sí me gustaría. O sea, lo que te he comentado es más bien una cuestión de tiempo que una cuestión de gusto. Porque a mí me gusta la literatura y me gustan las novelas. Y, o sea, me acuerdo o sea, haciendo así algo así rápido, me acuerdo que en la prepa, o sea, nos ponían a leer novelas y a mí, yo era de las que las leía todas, ¿no? Y mis compañeros así como, qué flojera leer novelas. O sea, Son historias. y luego finalmente yo terminaba contándoselas, ¿no? Me ponía el maestro, a ver, si tú que sí la leíste, cuéntale a tus compañeros de qué va, ¿no? No la lean, Cintia se las va a contar. ¿No? Entonces, la verdad es que sí me gusta la literatura, me gustan las novelas. Lo que me gustaría es tener a lo mejor un poco más de tiempo, o a lo mejor lo que necesito es darme el tiempo de decir, ok, tal día me voy a dedicar a leer literatura y ya, o sea, todo esto que leo aparte, tal vez, ¿no? Darme a lo mejor la oportunidad de leer literatura, una vez a la semana, quizá, y ir avanzando con eso, ¿no? Muy bien. Pero sí, muy bien. sí, es algo como más intencional. Exacto. Date como, aunque sea 1 hora a la semana para leer algo recreativo, ¿no? Porque también lo necesitas de repente, así como. Pero es que lo que leo me gusta. Y ya no quieres parar. No, o sea, lo que yo leo generalmente, y lo he comentado, ¿no? O sea, cosas de crianza generalmente Tomás, y me encanta. O sea, lo leo y me fascina. Entonces, no sé. No o sea, tienes necesidad de leer otras mi cosas. cerebro científico, o sea, la parte científica de mi cerebro y todos los datos estos, me encanta. Entonces, por eso yo creo. Ok. Bueno, si alguna vez te animas, y a los que nos escuchan, se animan a escuchar a leer a Sanderson, mi recomendación, como les dije, no, empiecen con algo un poquito más, más corto o más light, ¿no? Y yo lo voy a buscar en español. O sea, yo definitivamente siento que para mí leerlo en español lo voy a disfrutar muchísimo más. Sí. Entonces lo voy a buscar en español, seguramente debe de estar en el no, sí. De hecho, Brandon Sanderson es muy popular en España. Es muy popular en España. Entonces, todos los libros están en español, aunque sea en español, ¿no? Español de España. Español de España, pero todos están traducidos al español porque mucho de su público está en España. Ok, muy bien. Entonces lo vamos a buscar. Es más, la próxima vez que vamos a la librería con mis hijos, vamos a traernos unos libros de Sanderson. De Sanderson. Para tus hijos, yo te recomiendo que a lo mejor empieces con Alcatraz. Alcatraz es una historia de niños, de un niño como de 13 años, ¿no? Que yo creo que sería la más adecuada. Porque tiene novelas para niños. Entonces, esa serie es de niños, pero igual niños como la recomiendo como para niños de entre 9 y no sé, 11 años. 11 años. Digo, hasta yo la encuentro muy chistosa, la verdad, es que muy chistosa, muy sarcástica, un humor un poco a veces americano, pero muy chistosa. Ok, muy bien. Entonces tenemos buenas recomendaciones aquí. ¿Cuál sería tu siguiente recomendación? ¿Sí? Y convencerme de tomar el tiempo para hacerlo. Pues es lo que estamos haciendo ahorita. Sí. Sí, yo te estoy tratando de convencer ahorita mismo que lo hagas, ¿no? Sí, no, y fíjate que sí tengo muchas ganas y realmente de regresar a esta parte de la literatura. Porque me compré una colección de Charles Dickens, por ejemplo. Me compré una colección de Austin, ¿no? Y después dije, ay, no me da tiempo de leerlo, ¿no? O algunas hermanas que de repente recomiendan unos libros de literatura buenísimos que me dicen, está buenísimo hermana, léalo. Y yo así de, ay, quiero leerlo también, pero no tengo tiempo. ¿No? O sea, es eso. Sí. Entonces, creo que vale la pena que sí, veré a lo mejor un día a la semana que diga, lo que voy a leer hoy va a ser pura literatura, ¿no? Aunque sea un par de horas. No, ahora, lo que yo sí quiero es para una recomendación, ya para terminar nuestro podcast de hoy. Yo quiero que me recomienden a mí literatura de ciencia ficción o de fantasía de autores latinos, ya sea latinos, sí, mexicanos, latinoamericanos, incluso españoles, está bien, ¿no? Pero que sea escrita en español. Entonces, si tienen alguna recomendación, los que nos escuchen, por favor, lo ponen en los comentarios, me lo ponen en Facebook, donde quieran, para que tengan en YouTube, más que leer. Ahí también pueden ponerlo. Sí, entonces, okay. con esa
con esa me voy, porque Con yo esa sí nos tengo vamos. tiempo de leer. Porque yo sí quiero leer literatura. No, yo también, la verdad es que yo también. Entonces, déjanos sus comentarios, déjenos sus recomendaciones. Seguramente hay cosas que muchos han descubierto que vale la pena que otros leamos. Entonces, pónganos sus recomendaciones. Así es. Y bueno, escúchenos los martes por Spotify, Apple Podcasts, Stitch y Google Podcast. Y escúchenos los viernes en YouTube si les gusta más vernos. Gracias. Cuídense Buen mucho. día. Bye bye.